doctor Marcelo Tollos. La doctora Camagüer es doctora en Filosofía de la UBA, becaria en la Universidad de Filosofía y Letras, es escritora, docente, coordinadora del posgrado de estudios interdisciplinarios de la subjetividad. Ha publicado ensayos en medios especializados y las novelas Amores Velados, El Hijo y la novela Sabiduría Elemental, que ha sido Premio Internacional de la Novela Negra en Getafe 2014. El doctor Rafael Groisman es médico especialista en psiquiatría, miembro titular en función didáctica de la APA y ex coordinador del Departamento de Psicosis Enrique Pillón Rivière. El doctor Marcelo Tollos es médico especialista en psiquiatría, es miembro titular en función didáctica de la APA, ex jefe del Servicio de Psicopatología del Hospital Diego Thompson y es autor de Sustancia Freud, el lugar del psicoanálisis en la ciencia. Bien, una vez presentados nuestros invitados, les voy a dar la palabra, en primer lugar, a la doctora Camagüer. Adelante, Solange. Muchas gracias, Adrián. Quiero también agradecer a APA, también la valentía que tuvo APA de sostener todas las actividades, ¿no es cierto?, aún a través de estas plataformas. Agradecerle a Mirta Goldstein la invitación a participar, así estoy muy contenta, muy conforme de compartir con ustedes esta mesa y este momento. Bien, yo hice un pequeño trabajo que tiene como título Acción de lo imposible. Me gustaría poder leerlo y después, en todo caso, comentarlo. Bien, lo posible podría entenderse como aquel contenido latente inscrito en la trama actual del mundo y que puede realizarse o no. Lo posible no es infinito porque está limitado precisamente por las vicisitudes que componen esa misma trama. La ensambladura de hechos, emociones, memorias, virus, política, aguas, animales, deseos, necesidad, que condicionan el pasaje de lo latente a la realidad. Pero, hay que decirlo, aún hay más alternativas que deben examinarse entre lo posible y lo imposible. El tema de lo posible y de lo imposible también debe enmarcarse dentro de la amplia cuestión ontológica de la potencia, que para muchos filósofos, Spinoza, por ejemplo, Deleuze, por ejemplo, se identifica con el ser mismo en tanto creación. Cuando hablamos de potencia, hablamos de una fuerza o poder que en diversos grados de posibilidad, esto es, imposibilidad, probabilidad, tendencia, necesidad, puede actualizarse. Hablar de potencia es también remitir a la impotencia, al no ser, al nihilismo, que también puede darse en grados diversos. Ahora bien, considerar las instancias entre las polaridades de la potencia y la impotencia es indispensable. Es indispensable considerar lo que hay entre el ser y el no ser y no conocer esas posibilidades entre las polaridades es desconocer la vastísima gama de irrealizaciones de las que está hecha toda nuestra existencia, ya que somos siempre entre las variaciones del ser y del no ser, de lo posible y de lo imposible. Y además, por supuesto, la realización de la potencia nunca es completa ni está determinada de antemano. Pero todavía hay un enigma más profundo entre el ser y el no ser, entre la posibilidad y la imposibilidad. En textos diversos y basándose en la doctrina aristotélica, Giorgio Agamben realiza una fina interpretación del par conceptual acto-potencia que Aristóteles forja para explicar el cambio y que aún tiene enorme fuerza explicativa. El análisis de Agamben
permite pensar a fondo la cuestión de los diversos grados de realización de la potencia, de la realización de lo posible. Una crucial observación agambeniana es que toda potencia es impotencia de lo mismo y con respecto a lo mismo, siempre que se entienda impotencia por potencia de no. Doy un ejemplo. El arquitecto tiene tanto la posibilidad de construir como de no hacerlo. Esta tesis resultaría banal si no fuera porque Agamben sostiene que en el pasaje de la potencia a su realización, en el pasaje entonces se conserva en forma eminente la potencia de no. A todo lo que llega a ser le copertenece el no ser, y por eso se abre para el humano el drama de la libertad, de la carencia constitutiva, de la incertidumbre, de la pasividad y la actividad, de la contingencia y el azar. El corazón de lo posible es una ausencia, es una falta que no es un vacío, sino una restancia, un todavía no. Tal vez condición para las transformaciones y para otros posibles. En este marco teórico, entonces, la potencia, lo posible, lejos de ser una fuerza puramente afirmativa, lejos de ser pura posibilidad, es una fuerza lábil de designios variables y condicionada por su propia negatividad y por factores sociales, económicos y, como en el presente, por factores biológicos y sanitarios. Aquí, en este contexto, entonces, la disyuntiva bidireccional hamletiana, ahí encontré un montón de palabras juntas para poner, disyuntiva bidireccional hamletiana entre el ser y el no ser, exhibe pobreza ontológica. Hamlet solo admite el triunfalismo omnipotente de la realización de lo posible o la amargura del nihilismo, la extinción de toda posibilidad. La interpretación agambeniana abre otras alternativas. Si la potencia no está condenada a su realización y se nutre de su propia falta, la potencia puede conservarse en estado de suspensión, puede estar compulsivamente obligada a su realización, pero también puede resistirse a la actualización como modo de libertad, en este caso libertad negativa. También en estas condiciones, la potencia puede tomar el monótono camino de la automatización. Entonces, si la realización de la potencia puede recorrer, potencia y posibilidad, ¿no? Puede recorrer una gama diversa de posibilidades, ¿qué ocurre cuando la trama de lo posible queda inmovilizada por circunstancias asfixiantes o peligrosas, tal como la presente situación dominada por el virus, el estado de excepción y la guerra de interpretaciones? ¿Qué hacer cuando la potencia, la posibilidad, parece reducida a su mínima expresión porque el miedo y la incertidumbre mandan? ¿Qué hacer entonces cuando lo imposible parece mandar? Mi propuesta sería que deberíamos recordar y atesorar precisamente el entre la potencia y la impotencia, lo posible y lo imposible. Esa negatividad que existe no como un vacío inerte, sino como una tensión viva, como una promesa. Hay un poeta argentino no muy conocido, César Mermet, que muestra en su poema Maneras de ausencia cómo
lo posible vive de lo imposible. Voy a leer algunos versos para concluir. Dice Marmet lo siguiente: de lo que me faltas, crezco. Tu falta me alegra hasta mañana. Del aire de tu ausencia respiro. Del tiempo que me faltas, rejuvenezco. Del hambre tranquila de tenerte, me alimento. Yo enriquezco de tu falta, que incontable esperanza acumula faltando. A cada instante es más preciosa tu ausencia. Me faltas como el gramo de menos que pone en marcha el mecanismo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Solange. Bella tu ponencia. La verdad es que hay algunas cosas que quisiera repetir, no sé si las voy a poder repetir tal cual. Es más, quisiera tener acceso a esos poemas. Igual, disyuntiva bidireccional hamletiana me parece súper interesante, aunque sea para pronunciarlo. Pero me parece que en esto de una potencia condenada a su realización hay una pintura que vos hacés del mundo contemporáneo, por lo menos del mundo contemporáneo previo a la pandemia. Y en este entre que vos estás diciendo, entre lo posible y lo imposible, creo que hay algo de la receta de lo que todos tuvimos que empezar a recrear en este tiempo, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender, en todo caso en el espacio de preguntas podremos hablar más sobre esto. Le voy a dar la palabra al doctor Rafael Groisman. Rafael, adelante. Muchas gracias Adrián, ¿se oye bien? Y muchas gracias Solange, como dijo Adrián, efectivamente una intervención muy bella. Creo que vamos a poder retomar luego y va a haber muchos puentes y comentarios. En 1928, Arthur Eddington publicó su libro La naturaleza del mundo físico, que contribuyó a popularizar el concepto de la flecha del tiempo. En él, el autor escribió: dibujemos una flecha del tiempo arbitrariamente. Si al seguir su curso encontramos más y más elementos aleatorios en el estado del universo, en tal caso la flecha está apuntando al futuro. Si por el contrario, el elemento aleatorio disminuye, la flecha apuntará al pasado. Hasta aquí la cita de Eddington. Una flecha del tiempo, hoy creo, digo una porque hoy creo que existen varias y coexisten, me ha alcanzado y aquí estoy participando en esta mesa. El tiempo es ahora y agradezco mucho la posibilidad de compartir con ustedes este espacio de diálogo. He escrito, borroneado y reescrito varias veces esta presentación en distintos tiempos y en verdad está sin terminar. No podré hablar sobre la incertidumbre, en todo caso lo que puedo compartir hoy es un fragmento de ella. Me ha estimulado y acompañado la idea de encontrarme con ustedes. Como un sueño que se sueña rápidamente antes de despertar, creo que he empezado esta reunión escuchando, asociando y dialogando algunos martes en actividades pre-simposio. Por ejemplo, me dio mucho entusiasmo y esperanza las actividades de psicoanálisis y educación, la actividad que se centró alrededor de la política con los distintos niveles que allí se tocaron. Marcelo fue uno de los que participó allí. Por supuesto, en FEPAL, en breves intercambios que se dio ya más cerca de despertarme de ese sueño, en breves intercambios en el grupo de WhatsApp que se armó, gracias a Adrián y Teresa, creado para esta reunión, donde quienes estamos en esta mesa empezamos a encontrarnos y escuchando también los primeros paneles de este simposio. Algo de esta reunión, la que estamos teniendo ahora, creo que Solange, cuando lo escribí, va a explicarlo, bueno, creo que un poco ya empezó a comenzar a explicarlo, estaba ya en potencia. Y también comparto con Marcelo, con quien nos conocemos hace mucho, de diferentes lides, y cada encuentro, a pesar de conocernos hace mucho, cada encuentro es nuevo. Espero que algunas de las ideas que hoy comparto, en general formuladas como inciertos interrogantes, puedan resultar útiles y quizás resuenen y muevan a pensar otros interrogantes. Si bien presentaré retazos y aspectos fragmentados, una flecha del tiempo consigue, diría mejor, intenta
dar algo de cohesión a las discontinuidades que presento. Aunque algunas asociaciones y conexiones pueden resultar azarosas, creo que responden a una determinación que no consigo ver claramente. La primera ocurrencia que tuve al conocer el título de la mesa fue el recuerdo del libro Temporalidad, Determinación, Azar. Determinación, Azar, lo reversible y lo irreversible, compilado por Cyril Bleichmann y publicado en 1994. Se decía allí que al terminar el siglo había caído también la ilusión de un mundo ordenado, progresivo, racionalmente controlable. Podríamos preguntarnos hoy, ¿cuál o cuáles eran las incertidumbres en aquel momento? ¿Queda algo de aquella incertidumbre de inicio de los 90? ¿Fueron justamente aquellas condiciones las que determinaron la situación actual? ¿Solo esas condiciones? ¿Y cuáles son las incertidumbres hoy? ¿Una incertidumbre o muchas? Intento enlazar algunas intuiciones respecto del tiempo. Siento que he comenzado a escribir esta presentación mucho antes de que me llegara la invitación a participar en esta mesa, con algunos aspectos respecto de lo indecidible en la formación y la práctica clínica. Y pensando en incertidumbres en plural, asocio aquí, no puedo evitarlo, con el trabajo de Robert Wallerstein, un psicoanálisis o muchos, y con la actual forma de expresarlo, psicoanálisis en plural. ¿Qué rostro adopta la incertidumbre de nuestro tiempo? Y si pienso en rostro y filosofía, esto me acerca a Levinas y la responsabilidad frente al rostro del otro, la responsabilidad en pandemia. ¿Y qué lugar para el psicoanálisis y las y los psicoanalistas? Quizá porque en tiempos de incertidumbre busco a los pioneros fundadores, voy al encuentro de Pichon Rivière, con quien tuvimos la posibilidad de aprender que en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. En ese sentido, este simposio parece formar parte de una respuesta más amplia, en sintonía con la propuesta de Pichon. El vasto, rico y complejo programa construido por la Secretaría Científica y todos quienes participamos nos ofrece la posibilidad de dialogar y acompañarnos con controversias honestas, una expresión que escuché de Denis Nachmanovich, justamente una de las autoras de aquel libro del 94 a quien escuché hace muy poquito. No sé si sería el azar, que volví a reencontrarme con ella, o uno podría decir, la manzana no cae lejos del árbol. Lo que en todo caso configura un valioso recurso en un momento en el que la realidad parece presentarse con la apariencia de un precipicio. Quizá de este modo, a partir del trazo de un lápiz abierto y plural, un hilo de producción conjunta pueda transformarse en un puente sobre el vacío. Habrán visto el flyer, el lindo flyer del simposio. Bien. Aporto entonces algunos pocos elementos para armar una suerte de cartografía de la incertidumbre, concepto este que si bien habitualmente queda asociado a riesgo, peligro, aquello que querríamos evitar, ofrece también un borde atractivo, vinculado a la exploración. Venimos de acercarnos a las fronteras en FEPAL y allí Janine Puget nos invitaba a imaginar una vida en continuo desequilibrio, a ser acróbatas y a encontrar lo lúdico en el pasaje de un lugar a otro. Podemos entonces pensar que junto a la vereda sombría de la incertidumbre, aquella vinculada a la amenaza a la supervivencia, en la que circula el miedo que paraliza y desgasta, Golombek el otro día, hablaba sobre incertidumbre y estrés. Así que podríamos pensar que junto a la vereda sombría hay también una vereda luminosa, la incertidumbre de los poros entre las disciplinas. Allí donde las identidades de las disciplinas se difuminan, podría surgir de manera un poco premeditada y un poco aleatoria la chispa que motorice un diálogo enriquecedor dentro del marco de la complejidad. Pero ¿invitaríamos a todos a dialogar? ¿No opera acaso en nosotros una silenciosa toma de decisiones que nos pasa desapercibida y que se da a conocer en nuestros actos? ¿Será que concebimos el pensamiento complejo en diálogo solamente con nuestros aliados, los que suponemos aliados, de manera tal de no ser tan interpelados? ¿Mantener cerradas las fronteras puede ser una forma de conservar nuestra identidad? Me refiero a la identidad disciplinaria, pero también quizá a la identidad de cada uno y cada una. De protegernos. Unos días atrás, Recalcati traía reflexiones sobre el confinamiento y la libertad.
Pero si quisiéramos dialogar en profundidad, aún teniendo la certeza de que ese es nuestro deseo, ¿podríamos efectivamente hacerlo? ¿No se interpondrían obstáculos epistemológicos, metodológicos? Por otra parte, parece inevitable que al poner a trabajar la incertidumbre, nos encontremos preguntándonos por la certeza, que no está exenta de sus propias paradojas y relatividades. En la mesa de recién se habló de fanatismos y también hubo lugar a pensar esta cuestión de las certezas. Si certeza produce un efecto presumiblemente tranquilizador en la frase, voy a leer una frase de un trabajo que apareció en la página de la Organización Mundial de la Salud en julio de este año. La frase dice: los países pueden tener la certeza y la confianza de que las vacunas que adquieren satisfacen las normas de seguridad, eficacia y calidad de la OMS. Y entonces esto nos produce posiblemente, presumiblemente, un efecto tranquilizador. Por otro lado, la larga relación conceptual entre psicosis y certeza le da a este último término una connotación, en ese contexto, al menos inquietante. De una manera u otra seguiremos hablando, porque como decía aquel dicho del ejemplo de Freud, hay más luz cuando alguien habla. Pero si bien seguir hablando acompaña, produce cierto efecto de presencia, a la vez hay una expectativa de precisión conceptual. Indecidible, parece remitir al glosario de los desarrollos de Lacan, quien aplica el teorema de Gödel para pensar el fin de análisis. También Laclau se refirió a lo indecidible en el contexto de la ideología y la política a partir de la influencia que sobre él ejerció Althusser. Tampoco tomaré el camino de la neurociencia, no voy a tomar lo que referí recién. Tampoco tomaré el camino de la neurociencia, si bien me tienta pensar en los procesos de toma de decisión, lo estocástico, por ejemplo, y no determinista de ese proceso. Golombek hablaba el otro día, describía el cerebro como un órgano que está todo el tiempo haciendo predicciones, y me parece que inclusive hay una vuelta de tuerca interesante para pensar esa otra escena, una otra escena que los psicoanalistas solemos buscar o estamos atentos a que aparezca y que podría ser una otra escena en términos neurobiológicos. Esa otra escena no es novedad desde que sabemos con Rimbaud que el yo es otro. Y hay además en esa vertiente otra vuelta de tuerca interesante que sería pensar que el cerebro decide antes que yo. Pero aquí trato de pensar lo indecidible con un uso, si se quiere, ingenuo del término, o por lo menos en principio sin las connotaciones que mencioné recién, y como dije antes, aplicado a la formación y práctica clínica. Retomando la idea de un psicoanálisis o muchos, y la identidad del psicoanálisis y las intervenciones que surgen de él, veo que desde hace mucho tiempo doy vueltas alrededor del dilema: ¿psicoanálisis del develamiento o psicoanálisis del vínculo y la construcción conjunta? Y si bien opto por las dos cosas, Recalcati traía el otro día, citando a Bolas, la idea de la mente democrática, que no produce decisión sino integración. Observo que con algunas novedades, idas y vueltas, tiempos previos y posteriores que se presentan simultáneamente, creo que esto persiste e insiste en mí, como una suerte de dinámica entre Heráclito y Parménides, entre el devenir perpetuo y la figura estática de mi identidad como psicoanalista. En estos tiempos de incertidumbre, junto a lo más nuevo convive en mí lo que aprendí primero, como en los ejemplos de la interpretación de los sueños de Freud, ¿no? Aquellos sueños donde personas que correspondían a distintas etapas históricas estaban allí en la misma escena. La propuesta de García Baraco, que invirtiendo la afirmación de Santo Tomás, ponía énfasis en la importancia de creer para ver en el tratamiento de las patologías graves y la necesidad de proveer recursos yoicos. Bueno, así comencé a pensar en las situaciones en las que existen fallas en la narcisización, las así llamadas patologías de déficit, y en las intervenciones del analista en las patologías de vacío. Un vector temporal une ese pensamiento y esa práctica tanto con las ideas de Ferenczi como con el psicoanálisis relacional. Del tronco común freudiano que dio lugar a todos los desarrollos post-freudianos posteriores, prioricé la lectura de Winnicott, la lectura que Winnicott hacía de Freud, pensando al analista como alguien que se hallaba allí, puntualmente, vivo, respirando. Como señala Julieta Vareiro, la condición mínima es que el analista esté presente. Mi formación y mi práctica se orientó entonces a prestar atención a si la persona con la cual yo estaba dialogando y que estaba allí
habitaba su propio cuerpo, lo sentía propio, podía tener un sentido de existencia estable, confiable, y por otro lado también, a pesar, digamos, o junto a, diría yo, mi intención de promover una apertura en esa persona, también ejercí funciones reguladoras, seguramente, o pienso que puedo, digamos, desarrollarlas o ejercerlas, incluso suplementarias, y en muchas ocasiones se hace difícil decidir cuál es la intervención más adecuada y qué efectos producirá. Pero ¿por qué traer esto ahora? ¿Existe acaso alguna relación entre las patologías graves y las angustias que trajo la pandemia? Si bien, como decía Mirta Goldstein el otro día, no se trata de patologizar la incertidumbre, me pregunto con qué vamos al encuentro de quienes nos buscan y nos llaman hoy. Mencionaba Adrián al principio la disposición de APA, la apertura a recibir estos llamados, y estos llamados no son de pacientes, son personas que en determinado momento buscan hablar, buscan estar en contacto. La oferta de presencia parece un elemento central, así la disponibilidad de APA para abrirse a la comunidad, este simposio inclusivo y la participación del psicoanálisis también para pensar la educación. Bueno, dejo por ahora aquí, después voy a retomar, me gustaría poder pensar un poquito, escucharlo a Marcelo y también poder pensar y dialogar con Solange. Muchas gracias. Bueno, gracias Rafael. La flecha del tiempo se detiene acá. Es muy interesante todo lo que has planteado. Me parece que en estas preguntas que vos te haces respecto del psicoanálisis del develamiento o psicoanálisis del vínculo, ya en el inicio de tu trabajo hay algunas respuestas, y si uno piensa en la evocación que haces de Wallerstein y de Bolas, me parece que ya ahí están las respuestas. De todas maneras, me parece que vos evocás una cartografía de la incertidumbre, y me parece todo un hallazgo eso, así que me gustaría detenernos aquí para justamente después, al final, retomar esto de la cartografía de las incertidumbres. Dejamos entonces y le damos la palabra al doctor Marcelo Tollos. Marcelo, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero agradecer a APA, a Mirta Goldstein y al equipo del simposio por sostener este dispositivo en estas condiciones. También a Adrián, a Teresa y a Guillermo, que es nuestro community manager y que nos sostiene y nos sostiene en las angustias que todo esto nos depara, ¿no? Y por supuesto a Solange y a Rafa, cuyas las resonancias de lo que he escuchado me voy a tener que despojar ahora para poder decir lo que les quiero decir. Y después sí, por supuesto, espero que podamos tener tiempo de intercambiar. Bueno, me interesa abordar esta temática desde el lugar de la mirada, que también es el lugar de la lectura, con la que se construyen los escenarios que habitamos, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra labor como psicoanalistas. Partamos de la afirmación de que cualquier clínica es una operación de lectura, una aplicación de un saber, que en parte lo podemos llamar experiencia, a los datos, a los signos, a los hechos. La particularidad de la clínica que llamamos psicoanalítica radica en que el punto de falla o el punto de falta, voy a utilizar falla porque me lo ha evocado un paciente que me ha inspirado muchas cosas para esta presentación. Él habla siempre de mi punto de falla, dice, ¿no? Este punto de falla del saber es la causa del síntoma para nosotros, es el sendero que traza el deseo, es la fuerza motriz con la que trabajamos y es, además, la oportunidad de la invención de una nueva posición subjetiva. El 2020 nos ha traído la novedad de una clínica de la pandemia, entre comillas, que está en construcción, un work in progress en el que se escribe y se intentan lecturas en el día a día, a veces de modo compulsivo, a veces de modo un tanto desesperado. De esta conjunción de lecturas, de los textos y del trabajo de los analizantes, trataré de comunicar algunas reflexiones en torno al lugar del riesgo y del azar en estos tiempos, que nos propone este título, en términos más teóricos de la relación entre el saber y la verdad que se deja
ver en el lugar de su falla. Sabemos que la verdad, para los psicoanalistas, emerge en el punto de falla del saber. Comienzo entonces por las lecturas. Creo que la literatura de la pandemia más interesante, o por lo menos eso creo, es la que está por venir, la que se escriba post factum, atendiendo a los tiempos lógicos de ver, comprender y concluir. De ella nada podemos decir ahora. De lo que se ha escrito en tiempo real, lo que más me ha interesado es cuando el texto descubre en el presente sombras del pasado, palimpsestos, podríamos decir, retornos, muchas veces ominosos. Un caso paradigmático, por lo menos por lo que me ha impactado y me impacta a mí, son las fosas comunes, los cadáveres insepultos, los enfermos sin respiradores. Antígona, finalmente. Los textos en streaming, salvo excepciones, no logran superar, en mi opinión, los buenos servicios catárticos que permite la escritura. Eso no es poco y es muy entendible. Por otro lado, hemos recordado mucha literatura consagrada escrita bajo la inspiración de una peste más o menos inmediata, más o menos remota. Se puede nombrar una serie de las tantas que podemos conseguir en Google, partiendo de Boccaccio y Manzoni con la novela Los novios en la época de la peste negra, Poe, La máscara de la muerte roja, varias obras de Stephen King, por ejemplo Apocalipsis, Philip Roth, Némesis, José Saramago, Informe sobre la ceguera, y el trending topic, llamémoslo así, La peste de Camus, y en cómics, sin duda, El Eternauta. Sin embargo, no hemos leído tanto como esta enumeración podría sugerir. No estamos en un clima demasiado propicio para la mediatez que implica la lectura. En cambio, hemos visto muchas series de Netflix. Menciono una alemana, Dark, que tiene un argumento anticipatorio con un trasfondo entre bíblico y nietzscheano, una ciencia ficción en que, a diferencia de la ficción científica en la que estamos inmersos, mueren más los jóvenes que los viejos. Por mi parte, he tenido y tengo en mi mesita de luz a Kafka. No sé muy bien por qué, a algunos les podrá parecer obvia esta referencia, a otros seguramente curiosa o rara. Me pregunto por qué este autor, sin duda muy amado por mí, ha adquirido este magnetismo en estos tiempos sombríos. Justamente él, tan sombrío, en estos tiempos tan angustiantes, él, un maestro de la angustia. He llegado a una respuesta que es provisoria y que quiero compartir hoy con ustedes. La maestría del texto kafkiano para presentificar lo ominoso tiene un sesgo absurdo, muchas veces irónico y muchas otras veces cómico. En la sofocación a la que nos somete su lectura, siempre nos abre una puerta. Al menos yo casi siempre la encuentro. Una de las situaciones más kafkianas que nos depara nuestro trabajo como analistas es lo que Freud describió como reacción terapéutica negativa. Aquí hay una referencia a un caso que lo voy a dejar en todo caso para, valga la redundancia, para algún otro momento de la discusión, si es oportuno, pero voy a resumirlo muy brevemente. Es un paciente por el que pasamos por esa tormentosa situación de la reacción kafkiana, situación de la reacción terapéutica negativa, por suerte previa a la pandemia, y la pandemia de algún modo produjo una calma en esa tempestad, y él pudo acuñar un significante para describir sus síntomas bastante persecutorios, diciendo que busca patrones. Él busca patrones en las cosas, busca códigos de lectura que lo orienten en la realidad. Buscar un patrón es buscar un padre. No fue difícil que él lo entendiera. Es buscar un orden en los acontecimientos a partir de un orden muy rígido del método de lectura determinado por la hegemonía del objeto mirada, que en su caso no lograba caer. Pagaba con el sufrimiento sintomático el costo de mantener en pie el otro paterno. Certidumbre neurótica ante lo incierto del otro, que llamamos su castración. Mientras tanto leo en el diario de Kafka: por favor, padre, deja dormir al futuro como se merece.
pues si se lo despierta antes de tiempo, lo único que se consigue es un presente dormido. La instauración del confinamiento social no ha sido posible sin la voz y la mirada de un amo, y un amo siempre nos duerme un poco. Siempre tiene algo de hipnotizador. Aunque ya está dando muestras este amo de cierta declinación, aunque estamos ya un poco exhaustos por su presencia, vivimos un tanto sofocados por el discurso científico, que es el discurso hegemónico en estos tiempos. El saber médico, biológico y estadístico tiene una difusión masiva nunca vista antes. Desayunamos con los datos epidemiológicos del nuevo día, transcurrimos las jornadas atentos a las cifras, claro, también a la de la cotización del dólar, y nos vamos a dormir tratando de calcular el tiempo que faltará para que esto se termine. La alternancia de certidumbres e incertidumbres es muy desconcertante. Buscamos patrones, y lo que encontramos en el mejor de los casos son personas bien intencionadas que hacen lo que pueden con sus saberes y hacen lo que pueden con su trabajo, ¿no? Todo el frente sanitario que está enfrentando esta situación, pero que no dejan de mostrar sus puntos de falla, sus faltantes. También están los otros, a los que nada parece faltarles, peligrosos amos cuasi delirantes de cuyas decisiones depende muchísima gente. Por suerte, últimamente en Estados Unidos se le ha puesto un límite a estos emergentes de esta época, ¿no? Y aquí vuelvo a Kafka y a su cuento Ante la ley. El cuento Ante la ley de Kafka ha sido muy trabajado por los psicoanalistas, también lo voy a resumir por una cuestión de tiempo. Es un campesino, va a un lugar que se llama La Ley, y un guardián que está ahí custodiando la entrada, le dice que solamente tiene que entrar si él quiere, que él no lo va a detener, pero que dentro de la ley, de ese lugar, va a encontrarse con otros guardianes con los que probablemente tenga que hacer un trámite similar. Él decide no entrar y se queda esperando aparentemente el resto de su vida ahí a las puertas de la ley. Cuando ya está exhausto, el guardián le da una respuesta muy categórica a la pregunta de él de por qué no ha llegado otra gente, que le llama la atención que en todo ese tiempo no ha venido otra gente a entrar a la ley como él quiere. Entonces el guardián le dice, nadie más podía entrar por aquí, porque esta entrada estaba destinada a ti solamente. Ahora cerraré. Esto a mí me evoca directamente, tiene un link directo con el cuento que toma Lacan en el tiempo lógico, los prisioneros que tienen que deducir cuál es el signo que tienen en la espalda para poder salir por una puerta, y el primero que lo haga es el que va a tener la libertad, y donde esa puerta, que es la puerta que ellos tienen que elegir, siempre implica en la decisión un riesgo. Nunca hay una decisión que se pueda calcular totalmente. El último paso es un paso de riesgo, y en donde la mirada a la relación intersubjetiva, la consistencia del lazo social debe ceder a ese acto individual a puro riesgo, que es el que le permite acertar o no, ¿no? A mí me preocupa el futuro de lo que podríamos llamar el telepsicoanálisis. Me preocupa no solo por la modalidad de instancia que estamos obligados, por suerte, como recurso a usar. Me preocupa también por los algoritmos en ese disciplinamiento al que ya venimos intentando someter al psicoanálisis, convirtiéndolo en una psicoterapia premium, en una psicoterapia que es como el primum inter pares de las psicoterapias, y al que deberíamos examinar seriamente. Acá me interesaría después, pero quizás no sea el momento, charlar un poquito con Rafa. Hemos charlado muchas veces de este tema. Por el momento, para concluir, el psicoanálisis para mí sigue siendo una práctica del contacto estrecho. Es decir, que tiene riesgos. Una experiencia donde la persona del analista es imprescindible para sostener una presencia
que habilite la dimensión de la cita fallida. Acá también hay un juego de palabras juntas que vienen de Lacan, del Seminario 11. Me parece muy importante para los que queremos pensar esto en el psicoanálisis, este concepto de Lacan de la persona del analista, que es un concepto muy preciso que él propone en el Seminario 11, y donde el sostén de esa presencia, acá lo pongo en relación con lo que decía Rafa del psicoanálisis, lo vincular en el psicoanálisis, la importancia del vínculo, la importancia de esa presencia y la importancia del vínculo es para sostener también esta dimensión de cita fallida, lo que el psicoanalista no puede ser para el paciente, lo que el otro no puede ser para nosotros. Yo soy de la idea, lo vengo trabajando esto en estos meses de pandemia, de que la función persona del analista, en su plenitud, no puede ser realizada a través del contacto simetrizante, diría yo, que nos proponen, al que nos obligan las pantallas, ¿no? Lo dejo esto como una idea por ahí a debatir. La incertidumbre en este tiempo no es una novedad absoluta, es sobre todo un producto de la gestión del virus. Esta es una expresión de Paul Preciado en las primeras aportaciones que hicieron muchos intelectuales y escritores a esta cuestión allá por el mes de abril. Él hablaba de la gestión del virus, que las sociedades y sus gobiernos han debido encarar. Para terminar, voy a hacerlo, como casi está preestablecido, con una cita de Kafka. Esta es una cita de una carta que le manda a Robert Klopstock, que fue un médico con el que él compartió un sanatorio en los últimos tramos de su vida cuando estaba enfermo de tuberculosis. Le dice: si fuéramos por un camino correcto, renunciar sería la desesperación sin límites. Pero puesto que vamos por un camino que solo nos conduce a otro, y este a un tercero, y así sucesivamente, puesto que la verdadera vía no surgirá durante mucho tiempo, y tal vez jamás, puesto que por consiguiente estamos entregados por completo a la incertidumbre, pero también a una diversidad inconcebiblemente bella, la realización de estas esperanzas sigue siendo el milagro siempre inesperado, pero en compensación siempre posible. Nada más. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Terminás hablando de lo bello como empezamos, hablando de lo bello. Creo que tu presentación es muy coherente, es coherente en sí misma, es decir, vos arrancás hablando de cualquier clínica es una operación de lectura, y me parece que vos tenés una lectura clínica de esta situación. Y en esa lectura clínica vos citás a Kafka y decís absurdo, irónico, cómico, sofocante. Creo que ahí hay una posición, y creo que vos terminás hablando de ese acto individual a puro riesgo, y donde planteas exactamente esta idea de que hay cierta función que sin la persona del analista no es realizable, si entendí bien. Igual me gustaría que ahora que pasemos a las preguntas después lo puedas explayarte. Creo que eso tiene que ver mucho con la idea de un psicoanálisis bidimensional o un psicoanálisis en tridimensión. Es decir, cuando estamos en las pantallas, pero estamos frente a alguien que es plano, que no tiene una tercera dimensión. ¿Influye o no influye en nuestro quehacer? Bueno, terminadas las tres ponencias, si hay preguntas me gustaría que pasemos a las preguntas. Teresa, ¿tenés preguntas? O si alguno de los expositores tiene ganas de intervenir y contestar a alguno de los otros expositores, ¿eh? Hola. Sí, Teresa. ¿Qué tal? Bueno, un gusto compartir la mesa con ustedes y agradezco a la Asociación Psicoanalítica Argentina de haberme ofrecido esta posibilidad. Bueno, hay saludos varios de México, Guadalajara, Tucumán, España, Italia. Voy primero a las preguntas, entonces, porque hay también felicitaciones y prefieren que vaya a las preguntas.
Sí, arranquemos con 3 preguntas y le damos Bueno. lugar a la mesa para que conteste las preguntas y después seguimos. Bueno, Liliana Pérez le pregunta a Solange, ¿cuál es la responsabilidad del sujeto en relación a esa potencia que conlleva una negatividad? Esa es una de las preguntas. Después hay otra que dice, bueno, hay una larga reflexión, sería más, de Willy Williams, que es Willy Perinot, por lo que veo. Dice, en la clínica psicoanalítica, el ser no es el opuesto del no ser, la potencia no es el opuesto de la impotencia. Después también tenemos, hablan, Susana, bueno, ahí hay una felicitación. Después tenemos, es que son más comentarios que preguntas, ¿no? Eduardo Sarrie dice, o se refiere a la cuarentena del Eclesio. Después Juan Pineta lo que dice es que tengamos cuidado en no caer en la lógica, en esta lógica del, espera que busque bien el comentario, en la lógica de mirar el rating psicoanalítico. Hay que ser cuidadosos en no mirar esta lógica. Después, ¿qué más? Margarita Slack le pregunta a Marcelo, ¿podés ampliar el tema de la pantalla, o sea, lo virtual que se da en este momento en nuestro quehacer? ¿Qué otras preguntas? Bueno, ahí ya hay una par de preguntas. Bueno, entonces, si te parece, arranquemos con Solange y lo que le preguntan a Solange, y en todo caso, si alguien quiere intervenir, y después si no pasaremos a la segunda pregunta. Activa el micrófono, Solange. El pasaje de la potencia a la actualización nunca es individualista, para decirlo así, ¿no es cierto? Son muchas las circunstancias que hacen que algo posible se haga posible, ¿no es cierto? Nunca de ninguna manera es un sujeto individual que pone en marcha su propia voluntad, ¿no es cierto? Hay muchos factores, a veces la automatización es un mecanismo de pasaje de la potencia a la actualización, a veces la ley, por supuesto, ojalá fuera el deseo, y también en este caso, como el que nos toca y como se habló hoy, ojalá fuera también la posibilidad comunitaria de accionar, digamos, ¿no? Me parece que fue interesante, muy interesante esa intervención en tiempos de incertidumbre, el trabajo en comunidad. Para la realización, ¿no es cierto?, de las posibilidades, de las potencias. Bien, ¿alguien más quisiera contestar esta pregunta? Marcelo. Adelante. Sí, no contestar esa pregunta, no. Creí que, como también me habían hecho una pregunta a mí, de todos modos... Pero podemos pasar a tu pregunta, no hay problema, ¿eh? Sí. De todos modos, es muy interesante. Yo creo entender a dónde va Liliana Pérez, la pregunta Solange, porque es muy interesante lo que ella trae de Agamben, de esa pobreza ontológica de considerar el vacío. A mí me gustaría entenderlo más desde ya, como algo, como un vacío radical, como que hay el entre, esas tonalidades del vacío, nos hacen pensar a los psicoanalistas en relación a la falta constitutiva del sujeto, ¿no? Pero bueno, es un tema que sí me interesó. Lo que pregunta Margarita sobre las pantallas, a mí me parece que podemos pensar y probablemente investigar que el recurso a las pantallas, la posibilidad de haber seguido trabajando con esta modalidad, nos ha permitido sostener, quizás en la misma dimensión que el lazo social, la comunidad, nos sostiene el trabajo con nuestros pacientes. El concepto que trae Lacan en el seminario 11 de persona del analista es un concepto complejo que va más allá de la
cuestión fenoménica de la presencia del otro en el mismo espacio con uno, tridimensional, etc., sino que es un sostén imprescindible para que en el proceso del análisis el sujeto se pueda enfrentar a eso que él llama la cita fallida, en donde el otro no es nunca el otro que querríamos que sea, que esperábamos que fuera, que demandamos que sea. La demanda de los pacientes nos excede totalmente, entonces la posibilidad de tramitar eso que la vieja escuela inglesa llamaba frustración, y que con la escuela francesa llamamos de otras maneras, ese punto de falla de la relación con el analista, yo creo que es, no diría imposible en la relación bidimensional, como decía Adrián, la relación de las pantallas, pero lo veo muy, muy dificultoso. Creo que eso es una de las cosas que tendríamos que anhelar para volver lo antes que podamos a los consultorios y a los contactos directos con nuestros analizantes. Podría hacer un comentario. Ustedes trabajan el problema de las pantallas en los consultorios. A mí me hizo pensar mucho, pero muchísimo la cuestión en el término de la enseñanza, en las clases, ¿no es cierto? Una experiencia propia es que muchas veces el tipo de relación que se establece con los alumnos, con los participantes de los grupos, es el de el actor de stand-up y el público. Mi caso sería el actor de stand-up y ahí el público, ¿no es cierto? Y esa es una relación que yo por lo menos me esforcé mucho por romper, ¿no es cierto? Porque hay algo de, vamos a decir así, de pasividad en el público, ¿no es cierto? Es una relación que me ha preocupado muchísimo durante todo el año. Y bueno, he tratado de tener alguna forma, implementar algunos recursos para que la participación de los alumnos sea mayor, ¿no es cierto? Así que bueno, sí, compartimos en ese sentido también una cuestión. Yo creo que sí. Sí, sí. Es la época de la imagen, ¿no es cierto? Y también eso es problemático porque hay una virtualización del sujeto, ¿no es cierto? Entonces, esto de pasar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, ahí hay también una cuestión, ¿no es cierto? Sí. Entiendo que el esfuerzo de Solange, entre otras cosas, es para que sea más participativo, para que no sea simplemente el docente en una función. Entiendo que lo de stand-up es un poco como si el docente tuviera que entretener o divertir, ¿no? Parece un poco los shows en épocas de guerra, ¿no? Que se llevaba ¿no? Y justamente me parece que estaría al cuidado de justamente preservar la función educativa de crecimiento y creación conjunta, ¿no? Claro. En este encuentro, que no sé si fue azaroso, o como dije, bueno, la manzana no cae lejos del árbol, con Denise Nachmanovich, la escuché el otro día en una presentación, ella tomaba de feministas españolas la expresión cuidadanía, en vez de ciudadanía, cuidadanía. Y me parece que un poco en lo que trae Solange en el ámbito de la educación sería cuidar entre todos ese intercambio, aceptando la limitación que trae la pantalla, ¿no? Son muchas las personas que dicen, esto no es una educación en serio, estas clases son un embole, o directamente, bueno, el tema de estar presente pero sin la cámara activada, ¿no? Exacto. Hay una cosa que, perdón, Rafael, una cosita más, que pensando en nuestros temas, en el tema de la mesa, ¿no? Una cosa que le falta a la relación a través de la pantalla es precisamente la riqueza de la incertidumbre. Te cortan, te bajan salen en el aula, se producen montones de cuestiones, de miradas, ¿no? De intercambios entre los alumnos o con uno mismo que se pierden, ¿no? Entonces hay una riqueza de la incertidumbre que queda bueno, nada, muy limitada en la relación a través de las pantallas, ¿no? Y yo lo que observé, bueno, creo que ustedes tienen más actividad docente por ahí que la que pueda tener yo, y ven esta situación desde el lado del docente, que evidentemente, ¿no? Una de las quejas de los docentes es el cansancio, esta necesidad de estar todo el tiempo sosteniendo desde ese lugar, seguramente es muy agotador,
pero viendo desde el lugar de los alumnos, que lo que yo noté en muchos casos es como una acentuación de los rasgos fóbicos, como una suerte de pánico escénico al tener que salir, sobre todo a exponer ante un público incierto, ante ese otro que uno no controla, no ve, la mirada tan mediatizada por las pantallas, ¿no? Y también el otro fenómeno interesante para estudiar son los chicos que desconectan la imagen y siguen, que se interpreta como una cuestión de holgazanería o de vagancia, o que se van a hacer cualquier otra cosa o se duermen, pero no sé si es siempre así. No sé si es siempre por eso, ¿no? Tal vez haya también otros motivos. Hay un comentario. Sí. Hay un comentario, una pregunta que Mirta nos hace a todos en el chat. ¿La automatización de la potencia se asemeja a la burocracia? Bueno, yo tomo un poco esto en el aire y no sé si, digamos, si capto exactamente lo que Mirta quiere preguntar, pero lo escucho un poco a mi manera y trato de enlazar con lo que traía Marcelo. Kafka. Por un lado Kafka, pero me parece que también lo otro que te preocupa es el telepsicoanálisis, las terapias, ¿no? Las terapias manualizadas, que me parece que justamente es un intento de protocolizar. Hay como un algoritmo, si pasa esto, entonces lo otro, si pasa aquello, entonces lo de más allá, ¿no? Y que así como podría tener una suerte de presencia acompañante, pensemos en jóvenes terapeutas, ¿no? Que sienten allí, no todos, evidentemente, no todos, pero algunos que sienten una suerte de compañía, ¿no? De guía, como si hubiera un andarivel que los guía por dónde ir y cuáles son las respuestas, digamos, aceptables, posibles o eventualmente eficaces, digamos, o efectivas de acuerdo también a la investigación, que es otro rubro a discutir. Bueno, por otro lado, obviamente que de alguna manera obtura, ¿no? O parecería obturar esa posibilidad de la sorpresa, esa posibilidad de que algo emerja, ¿no? Decías en el abstract que habías mandado, que bueno, el psicoanálisis debería tener un lugar reservado para esa, ¿no? Sorpresa o que algo pueda emerger. Por otro lado, y con esto cierro, digamos, este pequeño comentario, me parece que también depende mucho de en qué lugar o desde dónde uno escucha, obviamente. El otro día, Recalcati y Becce era la persona que estaba con él, hablaban de una... de una forma muy emocionante y que realmente conmovía, algo que yo diría que es una investigación. Cuando Becce cuenta, empezamos a preguntar, empezamos a comunicarnos con el personal de salud, Jonás Italia, y entonces atención online, con lo cual lo heroico que tiene esto, ¿no? La presencia, el acompañamiento, hasta lo piadoso, diría yo, el compromiso comunitario, y entonces él veía cuáles eran los significantes que más se repetían. Spaisati, desterrado, sin patria, sin el hospital, los significantes que insistían. Yo creo que si esto se hubiera presentado en una tablita con un título que dijera investigación empírica en base a, y qué sé yo, no hubiera producido el mismo impacto emocional y la misma adherencia afectiva que produce si se presenta así. ¿Es claro lo que digo? Sí, es claro. Es claro lo que digo. Y sin embargo, bueno, entonces creo que a veces, y por esto yo creo, digamos, traté de hablar de lo indecidible, en relación a las escuelas psicoanalíticas, etcétera, etcétera, la actitud, creo que a veces, digamos, ni bien, y ahí entiendo que no te guste, Marce, pero bueno, cuando Golombek habla, ¿no?, del cerebro haciendo predicciones, yo creo que escuchamos 2 o 3 palabras y decimos, esta persona con su discurso va para acá, va para allá, me gusta, no me gusta, lo escucho, no lo escucho, lo sigo, lo descarto. Y me parece que, bueno... Sí. No, ¿cómo no me va a gustar que el cerebro haga predicciones? Sobre todo si pudiera predecir cuál es el número que va a salir en la lotería, eso sería mucho mejor. Pero el problema es no, el problema del protocolo. Es muy interesante lo que decís, Rafa, de que el protocolo es una suerte de presencia de un otro que nos garantiza un saber. El problema es
digamos, no tengo nada con que respecto a ciertas terapias y a muchas técnicas y tecnologías se utilicen protocolos. El problema es querer poner al psicoanálisis en ese carril. Porque el tema es, ¿qué pasa cuando falla el protocolo? En la lógica que seguramente es la de Golombek y de otros, respetabilísima, es que hay que hacer un protocolo mejor. Claro. Ante la falla del protocolo, el psicoanalista se te interroga sobre la verdad que hay en esa falla. Y en ese punto tenemos una diferencia. Claro. O sea, nada en contra del protocolo, ¿no? Sí, muchas dudas con respecto a querer encaminar al psicoanálisis allí. Vos sabés que eso, mucha gente está seducida por ese camino, ¿no? Perdón, Solange, que es una discusión un poquito... No, pero me interesa muchísimo. Primero, no escuché la ponencia de Golombek, pero antes que el cerebro, yo diría, en todo caso, el cuerpo, ¿no? Yo estoy leyendo estoy leyendo, más, digamos, ahí hay una relación, ¿no? Cerebro-mente, que, bueno, es muy típica. Hay un filósofo canadiense que se llama Brian Massumi, que pertenece a lo que se llama el giro afectivo, que trabaja mucho sobre la inteligencia del cuerpo, ¿no es cierto? Y cierta predictibilidad que el cuerpo tiene, ¿no es cierto? Más que el cerebro, ¿no? Sí, bueno, Rafael lo sabe mucho más que yo, pero desde Antonio Damasio en adelante, la neurociencia afectiva es todo un capítulo, ¿no? Lo que se llama así, ¿no, Rafa? Así es, se llama así. Sí, en Panksepp y autores, y de alguna manera, bueno, Mark Solms es discípulo de él. Claro, bueno, Damasio como gran discípulo de Spinoza, ¿no? Yo justamente este año lo estuve dando y también en parte algo en APA, ¿no? En busca de Spinoza. Claro, exactamente. Bien, Teresa, ¿tenés más preguntas? Sí, hay una pregunta de Mirta que mandó también para Solange, que dice, a ver, la automatización de la potencia. ¿La habías contestado ya? Sí, estaba, la había Lo que recogió Rafa fue. Sí. Ah, ok, porque entonces él habló de las dos preguntas porque Mirta mandó dos preguntas. ¿Cómo relacionan lo indecidible y la apuesta a puro riesgo? Entiendo que las incertidumbres anudan lo indecible o innombrable y lo indecidible. ¿Qué piensan? Bueno, ahí que eso lo repitió Rafa muy bien. Yo tendría alguna duda con la palabra puro. No es lo que yo quise decir una apuesta a puro riesgo, sí a riesgo, porque en el tiempo de comprender hay todo un saber que se puede extraer de la relación interpersonal, del lazo social, del contacto con el otro, de ese sostén, pero en el momento en que hay que decidir, ahí se asume un riesgo. Pero no es a puro riesgo, porque previamente estuvo la seguridad de ese sostén de las miradas y del saber compartido, ¿no? En el tiempo de comprender, ¿no? Ese tiempo de concluir, que incluye un riesgo, no es posible sin el tiempo de comprender, ¿no? Yo sacaría el puro, ¿no? Claro. A un cierto riesgo. Hay una relación también interesante, ya que lo mencioné a Spinoza y se habló de Damasio. Spinoza dice algo que es muy interesante, ¿no? Cuando hay incertidumbre, cuando todavía no sabemos qué hacer, Spinoza dice que hay que atenerse a unas ciertas reglas, ¿no es cierto? A unas ciertas reglas y procedimientos, ¿no es cierto? Hasta que llegue el momento del entendimiento más pleno. Esas reglas y procedimientos de ninguna manera son automáticas, ni automatizaciones, ni son la obediencia a una cantidad, sino que esas reglas y procedimientos son frutos de la comprensión, del pensamiento, ¿no es cierto? Y atenerse, digamos, a ella es como, bueno, esperemos, no sé, esperemos a que escampe, digamos, ¿no? Es un mínimo sostén. Exactamente. Desde el cual uno se ordena para esperar y ver cómo avanza. Exactamente. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí, perdón, quería decir dale. Muy cortito porque tiene que ver con esto de la apuesta, no sé si a puro, como decía Marcelo, pero en todo caso una apuesta con riesgo. Y cuando comenté esto al pasar, digamos, de García Badaraco y
esta inversión de lo de Santo Tomás, y García Baraco hablaba en las patologías graves de creer para ver. A mí me parece que había, por lo menos gracias a la pregunta de Mirta, puedo pensar esto, yo creo que había ahí una apuesta a riesgo, digamos, casi en la certeza de que algo se iba a poder, que había una potencia para desarrollarse. Digamos, la idea del proceso terapéutico, también esto, ¿por qué no? Cuestionable, ¿no? Del redesarrollo, la idea de un redesarrollo. Obviamente basado también, ¿no? Y que tomaba en parte la idea de congelamiento de la situación de fracaso y un redesarrollo, ¿no? Perdón, Adrián, ibas a decir algo. Te quería hacer una pregunta. Yo me quedé mucho con este planteo que vos hacías de una cartografía de la incertidumbre, porque Sí. me parece que en general se habla de incertidumbre en general y no se especifica, y hay muchas incertidumbres. Y vos, de alguna manera, planteás una vereda luminosa de la incertidumbre y una vereda sombría. Sí. Que creo que es una buena figura metafórica, pero entendemos de qué hablas. La vereda luminosa tendría que ver con esa incertidumbre que nos empuja a hacer alguna suerte de acrobacia, decías vos. Entonces, te quería preguntar por esto, porque me da la impresión que cuando vos armás esa cartografía, por lo menos como yo te iba escuchando, en mi cabeza se armaban dos grandes ordenadores. Es decir, cuando yo escuchaba la incertidumbre en los pacientes, no es lo mismo aquellos que planteaban no me quiero morir que aquellos que planteaban quiero vivir. Quiero decir, en ambos está la incertidumbre, pero me parece que en una predomina la pulsión de vida y en otra la pulsión de muerte. ¿Qué opinas vos de esto? Me parece un uso razonable del planteo. En principio, cartografía, quiero confesar que no sé de qué actividad en APA, no sé de qué revista de APA, no sé en qué congreso en APA, pero a mí me sonaba cartografía que fue aplicado a alguna otra situación. Por ahí, si alguien de los que está escuchando o de las personas que están aquí presentes en la mesa se acuerda, me da una mano y lo puedo rescatar. Pero sé que cuando dije que había empezado a escribir esto bastante tiempo antes, también quise incluir eso, el recuerdo o la reminiscencia, no sé, de que en alguna otra situación y contexto surgió la idea de armar como una suerte de cartografía. Cartografía viene de los mapas, es un mapa. Sí, claro, sí, claro, sí. Pero digamos, aplicado... Sí. Perdón, no, hay no sé incluso en neurociencias de cartografía también, ¿no? Sí, también, no, pero esto era algo bien, bueno, ya en algún momento aparecerá. Me parece que sí, que es muy razonable, Adrián, esto que vos pensás, bueno, algo iluminado, digamos, de la pulsión de vida o latiendo allí, insistiendo, la pulsión de muerte. Puede ser, yo lo tomé porque estaba enfocado en esta cuestión del diálogo interdisciplinario y de la eventual producción transdisciplinaria. Y entonces veía el poro entre las disciplinas justamente como algo tentador, algo que parece, digamos, llamar, convoca a explorar, ¿no? Pero que entiendo que también, me parece a mí, puede traer el fantasma de la dilución de la identidad. Creo que acá no quiero insistir con Marce, pero me parece que algo de esto hay, ¿no? Digamos, que es decir, la idea de eventualmente dialogar puede traer el riesgo de cierta dilución o aplicar conceptos. Digamos, creo que, Marcelo, lo que dice, bueno, nos podemos sentar clínicamente a hablar del paciente, uno medicará, el otro escucha, lectura psicoanalítica, etcétera, pero en realidad como disciplina convencionales no podemos. O decir, no. Por momentos no se lo escucha, Problema Rafael. de sonido. Perdón. Por momentos no se te escucha, Rafael. ¿Ahora mejor? Se movía el micrófono, creo, Rafael. Perdón. Me parece que para algunas disciplinas, por ejemplo la filosofía, literatura, inclusive historia, antropología, son como más amigables, quizá porque justamente, ¿no? Digamos, hay como un tronco común, tiene que ver con las ciencias sociales, etcétera, mientras que lo que tiene que ver con la biología, por ahí, no sé, entraña cierto riesgo de desnaturalizar, ¿no? La práctica psicoanalítica. Es interesante que Solange en su escrito incluye el nivel biológico,
y lo incluye así directamente, ¿no? Pero bueno, no me quiero alejar tanto de lo que preguntaba Adrián. Me parece que sí, que uno podría aplicar este intento de cartografía a la clínica, ¿no? Y a estos casos de estos pacientes o consultantes que decían, no me quiero morir, quiero vivir, ¿no? Sí, no digo que lo digan de un modo tan explícito. Me parece que Sí. cuando uno entiende cómo se organizan, uno puede pensar si el organizador es algo de una apuesta vital y creativa o es una retracción y una desinvestidura del mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, Teresa, ¿hay más preguntas? Bueno, hay Willy Perinot me pide que si puedo extenderme en el comentario que él había hecho antes. Es un comentario larguito, digamos, me va a llevar un ratito leerlo todo, no sé, lo leo si quieren. Bueno, lo esencial. En la clínica psicoanalítica, el ser no es el opuesto del no ser, la potencia no es el opuesto de la impotencia, sino que nos encontramos ante una defensa producida por el yo, cuyo sentido es ser otro, y convertir la potencia un otro acto que el propio sujeto niega como su ser, por lo que el ser es el opuesto a un ser otro, que se desconoce, que el sujeto produce a pesar de que las condiciones exteriores no son la causa principal, porque el propio sujeto se reconoce en su potencia. Es vital no perder de vista que nos encontramos muchas veces ante los efectos de una defensa y no siempre de un avasallamiento del yo, o de una impotencia ante la insuficiencia o frente a una realidad abrumadora. Diferenciar los territorios de la impotencia es el secreto de un psicoanálisis y se diferencia radicalmente de la filosofía y otras disciplinas como la neurociencia. Después, ese es un comentario. Una pregunta Solange, le preguntan el nombre del filósofo canadiense. Después... El filósofo canadiense se llama Brian Massumi, Massumi, Massumi. Pertenece a la línea de lo que se llama el giro afectivo. Ok. Hay un comentario. Sí, adelante, Teresa. Hay un comentario de Jorge Catelli y después hay una pregunta de Carlos Barredo. ¿Leo la pregunta o bueno? Empecemos con el comentario de Catelli y después la pregunta. Bueno, Jorge dice, tanto en el caso de ante la ley como en los protocolos o la presencia ausencia de los cuerpos e incluso con la imagen en sus diversas apariciones, creo que se pone en evidencia la opacidad del sujeto, entre paréntesis, al menos desde el psicoanálisis. Si hay quien asume ese riesgo de escucha, me interesaría escuchar vuestras posiciones y o reflexiones en este sentido. Bien. Lee la siguiente pregunta y les dejamos contestar. Una pregunta de Carlos Barredo que le hace a Solange, que dice, el saber a que Spinoza sugiere atenerse, ¿no es una forma de incluir la tradición? ¿No es esta una forma del otro con mayúscula? Bueno, no, justamente en el caso de Spinoza, el conocimiento más profundo no se debe a digamos, al respeto a leyes exteriores, a mandamientos externos, ¿no? Hay que hacer caso a el propio cuerpo que recibe, digamos, los efectos que el mundo realiza, en nosotros. Los efectos que el mundo tiene en nosotros suscitan afectos que en principio son los de la alegría y la tristeza, son los más básicos, y esos básicos afectos de la alegría y la tristeza que se sienten primariamente en el cuerpo nos ponen en el camino del conocimiento. O sea, la tradición, el otro, los mandamientos, la ley, en Spinoza están de alguna manera objetados, ¿no? Hay que hacer caso a las propias vivencias, digamos. Pero la vivencia nunca es una vivencia individualista, porque la vivencia es una trama que el sujeto tiene con el mundo. Interesante, ¿eh? A mí se me ocurre, no sé si entendí bien la pregunta de Willy Perinot,
pero lo que se me ocurre aclarar, que por lo menos para el psicoanálisis, el trabajo con la falta constitutiva no es algo que llega a la impotencia, sino todo lo contrario. Lo que lleva a la impotencia, llamemos neurótica, es la lucha permanente con la castración que se vive como algo, digamos, irresoluble. La resolución de la castración, lo que se llamó la aceptación, es lo que genera la posibilidad de la potencia, ¿no? Y después veía por ahí una pregunta de Mirta Goldstein que decía si el sujeto es el que genera la apuesta o la apuesta crea el sujeto. Una cuestión dilemática ahí. Y yo creo que, bueno, a lo que los psicoanalistas apostamos es a que ese acto, que así lo llamamos, y no es algo definible a priori, en donde hay que sí soportar mucho la incertidumbre para poder llegar ahí, es un acto que ¿sí? Es feliz nuestro desempeño y nuestra praxis crea un sujeto, inventa un sujeto distinto. Existe esa posibilidad, tenemos esa potencia, digamos. Bien. ¿Más preguntas, Teresa? Acá Felisa Wider dice, Mirta Goldstein quería preguntar si el concepto de presencia incluye la escucha, porque para el psicoanálisis la escucha es fundamental. Totalmente. Sí, me parece que algunas diferencias pueden plantearse respecto de qué guía esa escucha, ¿no? ¿Cuál es el sistema conceptual que guía la escucha? A mí me da la impresión que en la pregunta de Willy, no sé si llego a entenderla bien, pero me da la impresión que él, bueno, define el psicoanálisis con ciertos parámetros. Entonces, desde allí dice y afirma esto que dice. No sé si desde diferentes perspectivas podría afirmarse lo mismo. Bien. ¿Tenés más preguntas, Teresa? Sí, acá Florencia Camossi dice, hay un fenómeno muy particular que sucede en espacio de las pantallas. Es que uno se ve a uno mismo todo el tiempo. Es como si uno estuviera frente a un espejo real, constantemente. ¿Cansa eso? Uno le habla al otro, pero también está la imagen de uno. Después, Eduardo Sabdier dice, Recalcati habla de cartografía del cuerpo. Dijo algo en su conferencia meses atrás. También Cecilia Andrade dice que cartografía lo trabajó Horstein en el Congreso de IGEPAL. Sí, puede ser. Después recuperando los contrabandos teóricos, ¿no? Perfecto. Pero yo avisé. Poros. Así dije, nos vamos formando. Rafa lo llama poros. No, momentito. Yo no dije, como dice Rafael Groisman, la cartografía. Yo dije, che, ayúdenme porque estuve oyendo hablar de cartografía. Díganme quiénes fueron. Pero es que además, ¿eso no habla justamente de una gestión colectiva? Claro. Y de cómo estamos habitados intertextualmente, cómo vamos pensando y nos vamos comunicando y nos van habitando los interrogantes y las respuestas, que es del modo donde podemos sostener lo posible frente a lo imposible, en ese entre que decía Solange. Sí. Bueno, sigamos. Sí, perdón. Que uno se ve en las pantallas me parece un dato interesante. Bueno, además que también. Sí, ¿no? Debe tener que ver con el stand-up que vos decías. Eso refuerza. Ustedes piensen que cuando estamos en nuestra vida, nos llevamos un espejo todo el tiempo para mirar. Claro. Es terrible eso también, ¿no? Sí. Más, si es un espejo diario, porque arrancamos a la mañana con un espejo y a medida que va pasando el día es otro el espejo. Claro. Sí. Nos miramos en los ojos del otro, pero no en los propios, ¿no? Eso es. En fin. Acá hay otro comentario con respecto a la cartografía que lo hace Laura Katz, que dice, hubo una propuesta de FEPAL para armar una cartografía del psicoanálisis latinoamericano cuando Magda Couri fue la directora de Comunidad y Cultura entre 2014 y 2018. Bueno, muchas gracias. Pero además me parece que
es inevitable la evocación de un mapa en la incertidumbre, ¿no? Claro. Tal cual. Tal cual. Nos van quedando 5 minutos, así que me gustaría tal vez dar una pregunta más y después tal vez darle un lugar a cada uno para que cierre la mesa. ¿Tenemos una pregunta más, Teresa? Hay una de Miriam Rufo que dice, gran debate para revisitar qué nos pasa con el cambio, procesar la pandemia, las nuevas demandas terapéuticas y el avasallamiento por momentos de nuevas consultas impelidas por una realidad déspota. La semana pasada me entraron 3 videollamadas, cita, ¿no? de personas en estado de emergencia. Ahí el nuevo reordenamiento por parte del terapeuta. Gracias por los aportes. Bueno, sí, Rafael. No, justamente un poco pensando en esto, es que también traje esta suerte de nuda presencia, ¿no? O de presencia sencilla, como de aparentemente simplemente estar allí presente, respirando, vivo, porque hay mucha también interés, y muchos psicoanalistas ya lo están haciendo, pero hay mucho interés en salir al territorio, ¿no? Estar los psicoanalistas en el territorio. Y me pregunto, bueno, ¿con qué herramientas? ¿No? ¿Con qué herramientas? ¿Qué es lo que va a predominar? Está claro que en general la interpretación no va a ser lo primero y quizá sea un recurso que no va a ser usado, pero no sé si estamos tan entrenados y tan predispuestos a como simplemente estar, empatizar, responder, modular. Me parece que son recursos que por ahí no son de las escuelas psicoanalíticas más, creo yo, corrientemente visitadas. Entonces me parece que vale la pena como revisitarlas a la hora de prepararse para esto que está pasando o lo que puede llegar a pasar. Bien. Solange, Marcelo, ¿alguno quisiera decir algo más, además antes de cerrar la mesa? No, sí, yo por mí simplemente agradecerles, fue un gusto compartir este momento con ustedes, fue muy grato, tomé notas de algunas cuestiones, así que les agradezco mucho. Marcelo. Bueno, lo mismo, me parece que ha sido, uno esto después lo piensa un poquito más tranquilo, pero creo que ha sido un buen encuentro, grato desde ya. Me parece interesante que haya aparecido con insistencia sobre el final la cuestión del mapa, de la cartografía. Yo creo que traté de transmitir que la incertidumbre tiene algo de estructural, o en todo caso que el sujeto con el que trabajamos en psicoanálisis es un sujeto de la incertidumbre, y los mapas están en nuestra vida. Yo pensaba que, y la modernidad y el llamado progreso va en esa dirección en donde nos quiere liberar de incertidumbres y nos crea otras peores, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo pensaba en los mapas, pensaba en el GPS. Hoy, que todos lo usamos y yo no lo dejaré de usar nunca, pero he perdido la ansiedad a veces como de un colonizador de un territorio que va, e inclusive hablando con la gente, ya uno no se baja o baja la ventanilla del auto o se baja y pregunta por dónde tengo que ir, sino que se lo dice todo este conjunto de mapas que es el GPS. Hay un texto muy lindo de Borges que se los recomiendo porque además es irónico, muy breve, que se llama Sobre el rigor de la ciencia. Ajá. Es buenísimo, es sobre los mapas y los cartógrafos. Los cartógrafos locos también, ¿no es cierto? Claro, que quieren volverse tan precisos que superponen el mapa al territorio que quieren cartografiar. Es buenísimo, es buenísimo. Muy bueno. Gracias, Solange. Gracias, Bueno. Solange. Sí, Yo también quiero agradecer a todos y por ahí en el apuro antes no agradecí, bueno, a Mirta obviamente, la gestión de Secretaría Científica y todo el equipo, y a Guillermo, por supuesto. Y a Guillermo. Por supuesto, sí, claro. Que nos sostiene a todos. Así es. Guillermo, sí, claro. Bueno, gracias a todos. La verdad que ha sido un grato encuentro. Creo que uno de los encuentros inesperados de la pandemia ha sido esta modalidad que es parte de esta gestión colectiva y que de repente nos ha encontrado con un nuevo modo de exponer. Es decir,
bueno, nosotros lo sabemos, pero por ahí no necesariamente todo el mundo que nos escucha sabe que previo a esto se ha armado un grupo de WhatsApp y nosotros veníamos hablando varios días antes del encuentro. Ese clima de red en el cual todos participamos y a la hora de que se abre la cámara y empezamos a hablar ya estuvimos en algún contacto, me parece que es un hallazgo y que genera un algo más en la producción. El otro punto creo que es este significante que ha aparecido sobre el final, sobre el tema de la cartografía, que creo que da para retomarlo y hacer algo más con eso, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas Gracias a vos, Adrián, muy buena tu Gracias a vos. comunicación. Muy bueno. Gracias. 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 Gracias, Chau a Teresa. todos. Muchísimas Chau, gracias. chau Rafa, chau Solange. Chao. Chao. Gracias.